Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión reciban saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana y Gabriela. Leemos en San Juan capítulo 5, versos 17 en adelante, donde dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tomamos la escritura que nos habla de las obras que hará el enviado, el que es enviado por Cristo, y tomamos como tema las obras mayores de Jesucristo. Las obras mayores de Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
El verso 20 es el que nos dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas y hace que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. A través de la Escritura hemos visto las obras que Dios ha realizado en el Antiguo Testamento. Encontramos que la Escritura dice en el Génesis capítulo 1, verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó Dios los cielos y la tierra? Nos dice San Pablo en su carta a los Hebreos, y también San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, la forma en que Dios creó los cielos y la tierra. Vean, en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo creó Dios el universo? Por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Pero alguna persona puede decir: pero Cristo nació en Belén de Judea. Lo que nació en Belén de Judea fue el cuerpo físico de Cristo, pero Cristo existía. Cristo, vean, dice en San Juan capítulo 8, versos 56 en adelante, 56 al 58, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo en su cuerpo angelical, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, el ángel del pacto, existía aún antes de Abraham, y aún antes de Noé, y aún antes de Adán, porque el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo angelical. Vean aquí en San Juan capítulo 1. Vamos a terminar también el pasaje de Hebreos, para no dejarlo para otra ocasión. Hebreos capítulo 1, nos detuvimos ahí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vean, Cristo sabía que Él iba a ascender al cielo y se iba a sentar a la diestra de Dios. Por eso, vean, en San Mateo capítulo 26, hablándole al sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote le hizo una pregunta, pero no porque quería saber la verdad, sino porque quería que Cristo dijera quién Él era, para decir que había blasfemado Jesucristo nuestro Salvador. Cuando lo estaban juzgando, capítulo 26, versos 63 en adelante, dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado.
¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Ahora vean cómo trataron a nuestro amado Señor Jesucristo, porque les dijo la verdad. Y el sumo sacerdote quería saber, no para creer, sino para decir que había blasfemado y que era reo de muerte, para condenarlo a muerte. O sea que estaban buscando motivos para condenarlo como un blasfemo, como uno que había violado las leyes divinas, y por eso le hacían esas preguntas. Pero Jesús le contestó en esta ocasión y le dijo quién él era. Y entonces no podían creer tampoco, porque el que cree es el que es de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Por eso es que aquellas personas que creyeron en Cristo es porque eran de Dios. Pero vean, en San Juan capítulo 10, de verso 22 en adelante dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿A quién da vida eterna? Jesucristo. A las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Esos son los hijos e hijas de Dios. Esas son las almas de Dios que Dios envía a este planeta Tierra para vivir en cuerpos físicos, para que escuchen la predicación del Evangelio de Cristo, lo cual es la voz de Cristo hablándonos por medio del Espíritu Santo, para que así lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador, y obtengamos así el perdón de nuestros pecados, seamos limpios con la sangre de Cristo de todo pecado, seamos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en nosotros el nuevo nacimiento. Y así cada uno de nosotros nazcamos en el reino eterno de Dios, que es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ese nuevo nacimiento es una obra mayor que sanar los ojos de un hombre ciego. Esa es una obra mayor, perdonar los pecados de un ser humano y con su sangre limpiar de todo pecado a la persona. Y luego que la persona sea bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo bautizará con Espíritu Santo y fuego y producir en la persona el nuevo nacimiento. Y así la persona nacer a una nueva vida, en un nuevo reino, el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que es una nueva raza que Dios está creando, una nueva raza con vida eterna. Porque la raza que se originó con Adán pecó en el huerto del Edén, y por consiguiente la muerte entró a la raza humana. Adán perdió la vida eterna, o sea que su cuerpo físico perdió la bendición de la vida eterna, cayó de la vida eterna, y por consiguiente, al pasar a través de los diferentes años, el cuerpo de Adán se iba poniendo viejo, aunque cualquier persona de nuestro tiempo desearía vivir los años que vivió Adán, porque Adán, con todo y haber caído de la vida eterna,
Dice la Escritura que duró muchísimos años, pero al final murió, porque el ser humano había caído de la vida eterna y por consiguiente no podía vivir eternamente. Fue sacado del huerto del Edén para que así no viviera eternamente en una condición caída. Ahora encontramos que la Escritura nos dice que Adán vivió 930 años. Y ya quisiera cualquier persona de nuestro tiempo vivir esa cantidad de años. Ahora, para llegar a 100 años, llegamos algunas veces con un bastón, ayudándonos, porque ya nuestras piernas físicas ya no resisten el peso de los años y ya necesitamos una o dos piernas más. Y como tenemos solamente dos, buscamos una o dos de palo de madera para ayudarnos a seguir caminando cuando pasamos de 100 años. La mayor parte de las personas tienen esa experiencia. Y aún hay algunos que hasta antes de los 100 años necesitan una ayudita, una ayuda de algún instrumento, ya sea un bastón o una muleta, otra cosa de esas que preparan, con la cual la mueven y van caminando. Es que el cuerpo humano perdió la vida eterna cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, y solamente quedó vida temporera para el cuerpo físico del ser humano. Todavía Adán no había sido adoptado y por esa causa, cuando pecó, perdió la bendición de la vida eterna física. Con el sacrificio que Dios hizo, con el cual le dio pieles de ovejas a Adán, fueron perdonados sus pecados, el de Adán y Eva, y la vida eterna espiritual no la perdieron, pero la vida eterna física sí la perdieron. Ahora encontramos que todo ser humano necesita un sacrificio por sus pecados. Por eso en el Antiguo Testamento se efectuaban sacrificios de animalitos por el pecado del ser humano. Pero ahora en el Nuevo Testamento encontramos que el pueblo hebreo no tiene un templo donde efectuar esos sacrificios por el pecado. Pero podemos decir que tampoco necesita un templo para esos sacrificios por el pecado, porque ya estamos en el Nuevo Testamento, bajo un nuevo pacto, desde la muerte de Cristo en adelante, y hay un solo sacrificio para hebreos y para gentiles, un solo sacrificio por los pecados del ser humano, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados y con su sangre limpiarnos de todo pecado, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y obtener así el nuevo nacimiento y obtener la vida eterna. Y así nuestra alma, pues somos alma viviente, nuestra alma tener vida eterna. Recibimos un cuerpo angelical al nacer de nuevo, un cuerpo angelical de la sexta dimensión, del paraíso, y así nuestra alma ya ha sido adoptada con un cuerpo angelical, como el cuerpo angelical de Cristo, y ya tenemos vida eterna. Y solamente nos falta la parte física, un cuerpo con vida eterna, el cual Cristo nos dará cuando Él complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él, y nos transforme a nosotros los que vivimos, y entonces todos tendremos vida eterna física, y así se habrá efectuado la restauración de todas las cosas en nuestra vida. No solamente la restauración espiritual que obtenemos cuando obtenemos el nuevo nacimiento, sino la restauración física también,
que será nuestra transformación. Y entonces todos seremos iguales a Jesucristo, con cuerpos eternos, inmortales y glorificados como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. El cuerpo glorificado de Cristo está tan joven como cuando ascendió al cielo. Y así será el cuerpo nuevo que Él nos dará, un cuerpo con vida eterna, para vivir con Él en su reino por el milenio y por toda la eternidad. Y con ese cuerpo es que vamos a ir con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia a la cena de las bodas del Cordero, la casa de nuestro Padre Celestial. Todas estas cosas son cosas mayores que sanar un enfermo, que abrir los ojos a un ciego, que abrir los oídos a un sordo, que sanar las piernas de un paralítico y así por el estilo. Porque estos milagros son para la eternidad, y darnos su palabra revelada es un milagro más grande. Y nosotros ver, entender, es un milagro más grande. Eso es Cristo abriéndonos los ojos para que nosotros veamos su programa en su palabra y lo veamos y lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. Vean lo que Cristo dijo en una ocasión. Dice: en el capítulo, en San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 9, versos 35 al 39, veamos lo que ahí nos dice. Capítulo 9 de San Juan, y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esto fue al ciego que Jesús había sanado, cuando Cristo escupió en tierra y formó lodo y lo colocó en los ojos del ciego y lo envió a que se lavara los ojos en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado, ¿ve? Y Cristo es el enviado, o sea que aquel estanque tipificaba a Cristo. Y él fue, se lavó los ojos en aquel estanque y obtuvo la vista. Pero luego lo expulsaron de la sinagoga, pues le preguntaban cómo todo había sucedido, y él les dio testimonio. Y cuando le preguntan acerca del que lo había sanado, le pregunta: ¿tú qué piensas de él? Y el hombre que había sido ciego dice que es profeta. Sigue diciendo aquí, dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es él. Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y ahora, esto en lo espiritual, los que no ven, Cristo les abre los ojos espirituales. A los que no entendían la Escritura y el programa divino, les abre los ojos espirituales para que vean, entiendan el programa que Dios está llevando a cabo y vean a Cristo como el único y suficiente Salvador, cosa que no
podían ver el sumo sacerdote y los miembros del concilio del Sanedrín. Más bien, cuando veían a Jesús decían que era un fanático, que era un impostor, que era samaritano y tenía demonios, y así por el estilo hablaban acerca de Jesús. Esa era la forma en que lo veían. Pero aquellos a los cuales Cristo les abrió los ojos espirituales, lo veían como el Rey de Israel, lo veían como el Salvador. Y a los que veían, o sea, a los que tenían mucho conocimiento de las Escrituras, los grandes sabios, teólogos, entendidos en asuntos religiosos, a ellos, vean, les cegó, fueron cegados por el velo de carne, Jesús, y entonces no lo podían ver a Él como realmente era el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Y ahora es un milagro más grande obtener la vista espiritual que obtener la vista física. Es un milagro más grande y es un milagro que nos coloca en la bendición de la vida eterna. Un hombre al cual sus ojos físicos sean sanados, luego más adelante queda ciego otra vez, porque cuando muere ya no puede ver más. Pero el que recibe el milagro de que sus ojos espirituales sean abiertos, permanecerá con sus ojos espirituales abiertos por toda la eternidad. También una resurrección física es algo grande, y Jesús efectuó muchas resurrecciones, entre las cuales está la resurrección de Lázaro. Pero vean, luego Lázaro murió cuando terminaron sus días en la tierra, luego de Cristo haberlo resucitado. Pero Cristo estaba tipificando en la resurrección de Lázaro lo que Cristo hará con todos los creyentes en Él que han muerto físicamente, los resucitará en el día postrero. Y a los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese día, nos transformará. Pero si alguno de los nuestros se va antes, solamente les decimos: estén tranquilos, vayan tranquilos, y saludan a todos los que están en el paraíso y le dicen que acá hay personas que están esperando la transformación, que hay personas que serán transformadas sin ver muerte, pero que si alguno de ustedes parte, resucitará luego con el grupo de escogidos que van a resucitar, y será usted testigo de la resurrección de los muertos en Cristo. Cuando Pablo resucite y le aparezca, y si aparece alguno de nosotros, usted nunca conoció a Pablo. ¿Cómo sabe usted que es Pablo? Pero si su mamá, su papá, su abuelito o algún hijo o familiar creyente en Cristo muere, cuando resucite, resucitará jovencito y hablará con usted y le dirá: ya regresé de ese sueño, porque los santos no mueren sino que duermen. Recuerden que Cristo dijo de Lázaro: nuestro amigo Lázaro duerme, porque para los creyentes la muerte física es algo pasajero, temporero, es por un lapso de tiempo en lo que Cristo completa su iglesia y luego lo resucitará a todos los creyentes en Él. Y lo tipificó, lo representó en la resurrección de Lázaro, y mostró allí que Él tiene el poder para resucitar a todos los creyentes en Él que han muerto. Lázaro ya estaba en estado de corrupción, ya había comenzado la corrupción de su cuerpo. Por lo tanto, no importa la condición en que esté el cuerpo de un creyente que haya muerto físicamente, Cristo lo resucitará y lo va a resucitar en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y los que permanezcamos vivos, ¿qué pasará con ellos?
serán transformados y serán jovencitos para toda la eternidad. ¿Y quiénes son las personas que esperan ser transformados sin ver muertes? Todos nosotros. No estamos pensando en la muerte, estamos pensando en nuestra transformación. Estamos muy jóvenes para pensar en la muerte. Así es que estamos pensando en nuestra transformación, la cual se efectuará muy pronto, pues estamos en el tiempo, en la edad y en la dispensación que se está entrelazando con la dispensación de la gracia, que es la dispensación de los reinos. En ese entrelace ocurrirá esa resurrección de los muertos en Cristo y esa transformación de nosotros los que vivimos, pero no sabemos cuánto tiempo durará ese lapso de entrelace. Así también fue cuando Cristo resucitó y los santos del Antiguo Testamento resucitaron con Cristo. Fue en el entrelace de la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Y ahora estamos viviendo en un nuevo entrelace dispensacional, en el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Siempre ese lapso de entrelace dispensacional es llamado edad de piedra angular. Por lo tanto, estamos viviendo en la edad de la piedra angular, en donde se está entrelazando la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y por consiguiente, el mensaje del Evangelio de la gracia y el mensaje del Evangelio del reino se está predicando en este entrelace dispensacional. Así como en el tiempo del entrelace de la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley, se predicaba el mensaje de la ley y el mensaje de la gracia también. De ambos hablaba nuestro amado Señor Jesucristo. Si uno escucha bien y lee bien, uno puede hacer la separación de ambos mensajes de los cuales Cristo estaba hablando, predicando. Siempre el mensaje de la gracia es la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo, y el mensaje del Evangelio del Reino es el mensaje de la lluvia tardía, la enseñanza de este tiempo final que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. O sea que ambas lluvias giran alrededor de la venida del Señor. La lluvia temprana alrededor de la primera venida de Cristo, como Cordero de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Y la lluvia tardía gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Con el mensaje de la lluvia temprana del Evangelio de Cristo, que gira alrededor de su primera venida, nos da la fe para creer y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y recibir nuestra transformación interior, obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios de todo pecado por la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener así esa adopción espiritual y obtener el cuerpo angelical. Y con la lluvia tardía del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, recibimos la fe, la revelación para nuestra transformación y para la resurrección de los muertos en Cristo. Pero vieron que sencillo es todo. Por lo tanto, ambas lluvias traen una transformación, una adopción. La lluvia temprana trae la adopción espiritual y la lluvia tardía trae la adopción física, que será la redención del cuerpo, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por eso la predicación del Evangelio del Reino es la gran voz de trompeta, la trompeta final, la voz de Cristo revelando, hablándonos y revelándonos el misterio de su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo.
y esto es revelándonos el misterio del séptimo sello. Ese misterio estará siendo hablado en medio de la iglesia de Jesucristo. Y cuando Cristo cumpla su segunda venida, entonces los muertos en Cristo estarán con nosotros resucitados en cuerpos glorificados y jovencitos. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y seremos jóvenes también. O sea que la iglesia del Señor Jesucristo será una iglesia de jóvenes cuando todos seamos transformados. Una iglesia de jóvenes, un grupo de jóvenes verá el mundo. Y ese grupo de jóvenes serán los creyentes en Cristo que estarán transformados. Y en cuanto a los muertos en Cristo, pues nosotros seremos los que los veremos. El mundo no los tiene que ver, porque ellos vivieron en una edad pasada. Pero nosotros sí los veremos porque tendremos cuerpos glorificados también. Pero el mundo nos podrá ver a nosotros porque somos el grupo del día postrero y por lo tanto nos corresponde el trabajo de este tiempo final. Cuando estemos transformados, será algo grande y maravilloso. Y eso es un milagro más grande que los milagros físicos de abrir los ojos a un ciego, abrir los oídos a un sordo y así por el estilo. Pero no están mal los milagros físicos, porque los que tienen problemas en la vista y están ciegos, pues desean ver y desean que Cristo haga un milagro en sus ojos. Y los que están sordos, pues desean que Cristo haga un milagro en sus oídos, que abra sus oídos y así por el estilo. Pero el milagro más grande, las obras mayores son las que Él hace en el alma y las que hace en el espíritu y la que hará de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. La obra de adopción espiritual y la obra de la adopción física para cada hijo e hija de Dios. Y esa obra gira alrededor de la creación de una nueva raza con vida eterna. La humanidad no ha comprendido todavía que Dios está creando una nueva raza por medio de Jesucristo, el segundo Adán. Así como ha venido a existencia la raza humana, que es mortal, corruptible y temporera, vino de Adán y Eva, pero ahora Cristo, que es el segundo Adán, y por medio de Cristo Dios está creando una nueva raza con vida eterna. Por eso Cristo es el segundo Adán y la iglesia del Señor Jesucristo es la segunda Eva. Por eso Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios iguales a Jesucristo, el Hijo de Dios. San Juan capítulo 12, verso 24, es donde Cristo nos habla del grano de trigo. Y ese grano de trigo es Jesucristo nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario. Si Él no moría en la cruz del Calvario aquel día de la crucifixión, entonces la humanidad dejaba de existir y solamente quedaría una sola persona viviendo en el planeta Tierra, nuestro amado Señor Jesucristo. Un planeta para un solo hombre, caminando de un lado al otro sin poder hablar con ninguna persona. Era una situación triste, pero quedaba vivo él en su cuerpo físico, pero el resto de la humanidad tenía que morir. Pero Cristo vino para dar su vida y rescate por el mundo, por la humanidad. Dio su vida por nosotros, y por esa causa es que todavía la raza humana existe. Y algunos no saben por qué la raza humana ha continuado existiendo. Porque los pecados del ser humano fueron colocados en Cristo y vino a ser mortal nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero luego resucitó sin pecado, los dejó allá en el infierno y los colocó, los regresó al diablo, que fue el originador del pecado. Por lo tanto, tenemos un Salvador,
un hacedor de milagros, uno que obra grandes maravillas en la vida de los seres humanos, en el alma del ser humano. Los milagros más grandes ocurren acá, en el alma del ser humano. Vean, Cristo multiplicó los panes y los peces y les dio a comer a las personas alimento. Pero ya el otro día estaban buscando a Cristo para que les diera más alimento. Por eso fue que Cristo después, cuando ellos lo siguieron y al otro lado del mar de Galilea, y le dicen: ¿cómo llegaste acá? Cristo les dice: ustedes no me buscan sino porque ustedes comieron allá los panes y los peces. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da. Por lo tanto, hay una comida más gloriosa que los panes y los peces, y esa comida es Cristo, el pan de vida eterna. Y Él es el verbo, Él es la palabra. Por lo tanto, Dios nos da el pan de vida eterna, que es Jesucristo, para comer de Él y vivir eternamente. ¿Cómo comemos de Él? Recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuántos han comido ya de Cristo para vivir eternamente? Pues la buena noticia es que tenemos vida eterna. Vean aquí, dice el mismo Cristo, dice en el capítulo 6 de San Juan, verso 40 vamos a ver, versos 47 en adelante dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Ven? Cristo, dando su cuerpo en sacrificio vivo en la cruz del Calvario, estaba dando su vida por la vida del mundo, para que el mundo pudiera continuar viviendo y los seres humanos pudieran obtener la salvación y vida eterna, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Luego, el verso 57 en adelante dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cristo es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo para poder vivir por toda la eternidad. Dice Primera de Juan, capítulo 5, de la siguiente manera, y leemos ese pasaje de San Juan que es muy importante, donde dice San Juan capítulo 5 verso 10, Primera de Juan capítulo 5 verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna?
que todo ser humano desea recibir en Jesucristo. Así como si le traen un vaso de agua a usted y le dicen: aquí te estoy dando agua para saciar tu sed. Usted tiene que ver dónde está el agua. La persona le puede decir: y esta agua está en este vaso. Si usted quiere tomar el agua para saciar su sed, ¿qué tiene que hacer? Recibir el vaso, tomar el vaso, echar mano del vaso para obtener el agua. Y el vaso donde está la vida eterna es Jesucristo nuestro Salvador. Pablo dijo: echa mano de la vida eterna, dijo a Timoteo. Y para la persona echar mano de la vida eterna, obtener la vida eterna, tiene que echar mano de Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador acá en su alma. Y así la persona asegura su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Y su alma tiene paz y tiene descanso, porque ha tomado del agua de la vida eterna, de la fuente de la vida eterna, que es Cristo, donde está el agua de la vida eterna. No hay otro lugar donde esté la vida eterna para ser otorgada al ser humano. Esta vida eterna está en Jesucristo. Por eso es que se predica el Evangelio de Cristo y se le da la oportunidad a toda persona que lo reciba como su único y suficiente Salvador. Por eso fue que Cristo también dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también en San Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree es condenado y no tiene vida eterna, sino que dejará de existir, ser echado en el lago de fuego y dejará de existir. Pero el que cree en Jesucristo no morirá jamás, vivirá eternamente su alma en un cuerpo nuevo y eterno en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Sigue diciendo aquí en 1 de Juan, el capítulo 5, el verso 11 estábamos leyendo, donde dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. ¿Ve? El que tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene la vida. ¿Por qué? Porque la vida eterna es Jesucristo y está en Jesucristo. Y si usted tiene a Cristo acá en su alma porque lo recibió como su Salvador, pues tiene la vida eterna acá en su alma. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Lo que la persona tiene es una vida temporera que se le va a terminar en algún momento. Pero estando nosotros en esta vida temporera, tenemos la oportunidad de hacer contacto con Cristo y recibir la vida eterna de parte de Jesucristo nuestro Salvador. Sigue diciendo: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí viene la buena noticia, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia, que los que tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que lo hemos recibido en nuestra alma, tenemos vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En una ocasión, el carcelero de Filipo preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué haré para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en esa misma hora los llevó a su casa
Todos creyeron y fueron bautizados en agua esa misma noche en el nombre del Señor Jesucristo. Y obtuvieron la salvación y vida eterna. Por lo tanto, toda persona que desea vivir eternamente con Cristo en su reino tiene la oportunidad de obtener esa vida eterna, como recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que así se efectúe el milagro grande en el alma de la persona, la vida eterna siendo transferida de Cristo a la persona, porque Él es el que nos da la vida eterna de Dios, porque es a través de Cristo que Dios nos da vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, se perderá la bendición de la vida eterna y se llevará el premio de los incrédulos, que es la condenación y la destrucción de su cuerpo, espíritu y alma en el lago de fuego. Ese es el lugar para todos los incrédulos. Pero para todos los creyentes en Jesucristo, el lugar es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, el reino eterno con vida eterna. Por lo tanto, la decisión más grande e importante que el ser humano hace en su vida es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque esa decisión coloca a la persona en la vida eterna, con Cristo en su reino eterno. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Por lo tanto, tenemos que enfrentarnos a estas verdades bíblicas y colocarnos en la posición correcta, confesando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él nos confiesa delante de nuestro Padre Celestial como creyentes en Él. Toda persona que ya ha recibido a Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre, Cristo lo ha perdonado y con su sangre lo ha limpiado de todo pecado, y lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido la salvación y vida eterna. ¿Y dónde están y quiénes son esas personas? Todos nosotros. Si alguno todavía no ha recibido a Cristo, pues no tiene vida eterna. Pero puede recibir a Cristo en esta ocasión para que Cristo le dé salvación y vida eterna, y así asegure su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Puede levantar su mano y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento, y así nazca a una nueva vida, la vida eterna con Cristo en su reino eterno, y así asegure su futuro eterno, y así se efectúe esta obra mayor que Jesucristo prometió hacer en el alma de los seres humanos: darle salvación y vida eterna al ser humano. Los niños de 10 años en adelante también pueden levantar su mano para recibir a Cristo como Salvador, y pueden todos pasar a la frente, los niños, los jóvenes y los adultos también, que no habían recibido a Cristo, pero que en esta ocasión quieren recibir a Cristo para que Cristo haga esa obra mayor y perdone sus pecados y con su sangre les limpia de todo pecado, y pueden ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento, nazcan a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Pueden pasar a la frente para orar por ustedes en esta ocasión. Pueden ya pasar a la frente. Vamos a esperar unos minutos en lo que pasan todos los que desean vivir eternamente con Cristo en su reino.
que desean que Cristo haga el milagro de la salvación y vida eterna en el alma, porque ya el sacrificio fue efectuado 2000 años atrás por Cristo en la cruz del Calvario. Al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, ya ustedes han creído de todo corazón. La fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Por eso nació la fe ahí, en sus almas. Fue por creación divina, por la palabra creadora de Dios, por el Evangelio de Cristo. Y con el corazón ustedes creyeron, porque con el corazón se cree, porque es en el corazón que nace la fe, que Cristo crea esa fe ahí en el corazón para la persona creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, ya ustedes han creído, y ustedes que están sentados y que todavía no habían recibido a Cristo, ya ustedes han creído a medida que estaban escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. También San Pablo dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión, se confiesa para salvación. Por tanto, la persona, estando sentada escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, obtuvo la fe por medio de la predicación, porque la fe viene por el oír, y creyó porque escuchó la palabra de Dios, creyó de todo corazón en Cristo. Pero le falta confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por lo tanto, necesita confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. O sea, eso es dar testimonio público de su fe en Cristo, esa fe que nació ahí en su alma mientras escuchaba la predicación del Evangelio de Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Pueden continuar pasando. Vamos a dar unos segundos en lo que pasan las personas que faltan por pasar. Vamos también a estar puestos en pie para esos segundos que vamos a dar, para que así puedan pasar las personas que faltan por pasar, puedan así estar todos más cómodos. Vamos a esperar unos segundos en lo que pasan las personas que ya han creído de todo corazón al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, y solamente les falta pasar para confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si alguna persona en alguna ocasión sirvió a Cristo y se apartó de Cristo y está aquí presente, este es el momento para reconciliarse con Jesucristo, nuestro Salvador, porque Cristo lo ama y Cristo lo llama en esta ocasión, lo llama al redil. Todavía vienen pasando más personas, así es que estamos dando unos segundos en lo que pasan las personas que faltan por pasar, porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Monterrey y en toda la República Mexicana. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lo que Cristo quiere es darte vida eterna. Tú eres una de las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que le dé vida eterna. Cristo, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, todos nosotros. Cristo quiere asegurarte tu futuro eterno con Él en tu reino eterno. Todos queremos vivir con Cristo en su reino eterno.
La meta de la predicación del Evangelio de Cristo es que las personas escuchen, crean y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, para Cristo perdonarlos y con su sangre limpiarlos de todo pecado y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarlos con Espíritu Santo y fuego y producir en las personas el nuevo nacimiento. Producir ese nuevo nacimiento en la vida eterna y en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Y así es como Cristo nos asegura nuestro futuro eterno con Él en su reino eterno. ¿Qué otra persona le puede asegurar a usted el futuro eterno suyo? Ninguna otra persona. Solamente hay una, y su nombre es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Pedro, el día que predicó su segundo mensaje, en el capítulo 4, verso 12, dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación pertenece al Señor Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo es que obtenemos la salvación y vida eterna. Pueden continuar pasando los que faltan por pasar. En algunas personas, cuando llega el momento de la decisión más importante de su vida, que es recibir a Cristo como su Salvador, algunos desean pasar a la frente para recibir a Cristo, pero sienten que algo los aguanta. El maligno no quiere que usted reciba la salvación y vida eterna, pero Cristo quiere darle salvación y vida eterna. Por lo tanto, usted diga: yo quiero la vida eterna, y la vida eterna está en Jesucristo. Por lo tanto, yo recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y se pasa al frente para así testificar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador, o sea, dar testimonio público de su fe en Jesucristo. Pueden continuar pasando las personas que faltan por pasar para ya orar por las personas que están aquí presentes. Asegure su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Ese es el anuncio de la predicación del Evangelio de Cristo. La salvación y vida eterna para todo ser humano que reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Este es el tiempo de salvación, desde el que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta nuestro tiempo. Y todavía es tiempo de salvación y vida eterna. Este es el tiempo aceptable delante del Señor, el tiempo en que Dios acepta a todo hombre que reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador, y es aceptado y recibido en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Todavía estamos dando oportunidad a las personas que faltan por pasar, y ya en unos segundos oraremos por todos los que han pasado. Si falta alguno más, puede pasar inmediatamente y ya vamos a estar orando por todas las personas. Recuerden que recibir a Cristo como Salvador es un asunto de vida eterna. Es la decisión más importante de la vida del ser humano, recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es la decisión que coloca a la persona en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Vamos ya a orar por las personas que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y repitan conmigo esta oración que estaré haciendo juntamente con ustedes. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que tú eres el único y suficiente Salvador, reconociendo que la vida eterna está en ti y que la vida eterna eres tú. Señor Jesucristo,
he escuchado la predicación de tu evangelio y ha nacido tu fe en mi alma para creer en ti como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, confieso públicamente que creo en ti como mi único Salvador de todo corazón, y te recibo en estos momentos como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y te ruego me limpies de todo pecado con tu sangre preciosa. Y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que haya sido bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno para vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, te lo ruego, Señor Jesucristo. En tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora ustedes me dirán: todavía me falta una cosa, ser bautizado en agua en su nombre. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto han creído de todo corazón en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados hoy mismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo les bautizará con Espíritu Santo y fuego y producirá en ustedes el nuevo nacimiento. Y pregunto al reverendo Hugo Rodríguez si hay agua. Hay agua, hay un bautisterio aquí, hay otro bautisterio allá y otro bautisterio acá, y hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales allá y hay lugar donde cambiarse de ropa también, para que no se mojen la ropa, no se moje la ropa que ustedes tienen puesta actualmente, sino que usen ropas bautismales para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y luego se cambian otra vez de ropa y se colocan la ropa seca de ustedes y regresan luego a sus hogares gozosos y agradecidos a Dios por Jesucristo y la salvación de vuestra alma. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema, las obras mayores de Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos fortalezca y nos guíe todos los días de nuestra vida. Y nos bendiga espiritualmente y materialmente también. En el nombre del Señor Jesucristo. Y les bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, dejo al reverendo Hugo Rodríguez para continuar e indicarles cómo hacer para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Y nos veremos el domingo, Dios mediante, en la actividad del domingo en la mañana, en el Auditorio Moisés, en la colonia Moisés Sáenz. Ya ustedes saben dónde es, así que allí estaré el domingo en la mañana. ¿Qué hora? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, Dios mediante, para compartir con todos los allí presentes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este
tiempo final. Que Dios les bendiga y les guarde y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros el reverendo Hugo Rubí. Bien, vamos a dar la oportunidad inmediata.